Bueno, ante todo, buenas tardes o buenos días todavía. Estamos llegando ya. Y gracias, y como dijo Manrique, la verdad que a mí me gusta mucho venir aquí a Costa Rica. Creo que no solo es un país hermoso, la gente es muy especial. Y la verdad es que uno llega aquí a este país y uno se siente bien, se relaja. ¿Sí? Es decir, las conversaciones son todas conversaciones agradables, son muy amenas. Así que muchas gracias a todos ustedes por este tiempo, por esta recepción y a la Nación, por supuesto, por permitirnos estar acá conversando con ustedes. Estuve escuchando las presentaciones previas, ¿sí? Atentamente. La verdad creo que fueron dos presentaciones excepcionales. Eh, y bueno, dejan la vara un poquito alta, ¿no? Tanto Nuri como Eugenia, ¿no? Voy a tratar de estar a la altura de la circunstancia. Pero hay algo bien importante para mí que, digamos, voy a intentar... ¿esto anda bien? Perdón. Disculpen. ¿Pasa algo? Bueno, acá. Ah, ahora vamos. Ahora sí. Eh, Creo que voy a tratar de acortar la primera parte de la reunión, de la presentación, porque creo que mis dos predecesoras hicieron un trabajo excepcional y nos mostraron y nos explicaron claramente, digamos, por qué, qué es lo que pasa dentro de una organización cuando no se puede gestionar, ¿no? Digamos, los factores de riesgo psicosocial y cómo las personas, digamos, podemos enfermar por motivos, ¿sí? Que claramente tienen que ver con la gestión del trabajo y con lo que hacemos todos los días y sobre todo con cómo lo hacemos, ¿sí? Eugenia nos mostró una estadística, digamos, bastante contundente, ¿no? Dijo 36% de las personas que trabajan en el estado de Costa Rica, si no me equivoco fue así, ¿sí? Son diagnosticadas positivamente para burnout. Bien, 36%. Pongamos en dimensión lo que eso significa, ¿no? Significa un tercio de las personas que trabajan, digamos, en una organización está sufriendo un síndrome del quemado, ¿sí? Personas que están completamente disminuidas en sus capacidades para poder rendir y para poder sentirse bien y que consecuentemente les cuesta vivir una vida plena y una vida feliz, ¿sí? Entonces, si ponemos eso en dimensión, si nos damos cuenta de lo que estamos hablando, del impacto que tiene, de la cantidad de gente que está siendo afectada, ya podemos empezar a pensar si es o no una decisión estratégicamente inteligente de una organización laboral ayudar a su propia gente a sentirse mejor. Que de eso es un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar ahora de salud mental. Y necesito que me ayuden, si pueden, contestando una pregunta. Digamos, yo quisiera que levanten la mano las personas que en este momento tienen algún amigo, algún familiar, alguna persona en su círculo cercano que esté teniendo algún tema de salud mental, que lo vean deprimido, que tengan un tema de ansiedad, que esté con ataques de pánico, ¿sí? Que tenga, digamos, algún tipo de manifestación que ustedes consideren que su salud mental está afectada. Bueno, hay pocas manos bajas, no sé si hay alguna baja, prácticamente todos la hemos levantado, ¿no? Y esto refleja, ¿sí? Aquí dentro nosotros reflejamos lo que la estadística dice a nivel global, ¿sí? La estadística muestra que los problemas de salud mental crecen y crecen aceleradamente a través del tiempo. Aproximadamente, si en este momento, hoy, hiciéramos un corte aquí, el 20% de nosotros tendría en este momento algún tipo de alteración en su salud mental que le está perturbando, digamos, su capacidad para sentirse plena, su capacidad para rendir, su capacidad para trabajar, su capacidad para amar. ¿Sí? La estadística dice que el 12,5% de las personas tienen un diagnóstico de trastorno de su salud mental. ¿Sí? En todo momento dado.
Imaginen, pongamos esto en dimensión, lo que significa para una organización laboral. Y más para una organización laboral que pretende transformarse en un espacio de felicidad, en un espacio de desarrollo, en un espacio donde sus colaboradores, digamos, no solo produzcan, sino que produzcan de una manera que puedan desarrollarse y ser mejores. En términos globales, estamos hablando de que casi 1.000 millones de personas, ¿sí? 1.000 millones de personas tienen un trastorno de salud mental. Y cuando digo trastorno es un diagnóstico. Ya no estoy hablando de gente que se está sintiendo mal. Toda la estadística, no vamos a repasar todas, esto después nosotros lo vamos a compartir, ustedes lo pueden disponer, pero toda la estadística muestra que está creciendo, ¿sí? Después de la pandemia, durante la pandemia las mayores alteraciones que ustedes saben, los cuadros de ansiedad y los cuadros de depresión son los que van, digamos, a la cabeza de los problemas de salud mental. Obviamente hay otros hasta bastante más, digamos, complejos, ¿sí? La estadística muestra que la ansiedad y la depresión aumentó prácticamente entre un 26 y un 28% en la población mundial. Después, obviamente, cada país tiene sus diferencias, cada cultura tiene sus diferencias, pero en términos generales, digamos, está incrementándose. Fíjense la última estadística que dice que el 27%, dice, de los adultos se sienten desesperanzados con respecto al futuro. 27%, casi un tercio de la población siente que el futuro es negro, ¿sí? Que no le espera un buen futuro. Y cuando podríamos, hay mucha estadística, después vamos a ver alguna más referida al mundo laboral, ¿sí? Pero hay mucha estadística y la verdad es que no existe ningún estudio que muestre que vamos disminuyendo los problemas de salud mental, sino todo lo contrario. Y en un mundo donde cada vez más, digamos, hablamos de felicidad, donde cada vez más nos comprometemos, que es lógico que lo hagamos, con el desarrollo de las personas y con lo que es el mundo emocional, psicológico, no lo estamos haciendo únicamente porque seamos buenas personas, sino porque empezamos a tener la sensación casi inconsciente de que si no lo hacemos, esto nos va a pasar por arriba. Y vamos a terminar teniendo, digamos, una humanidad poco feliz. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Por qué? Digamos, no solo los problemas crecen, sino que además las soluciones no son suficientes, ¿sí? Porque si las soluciones que ofreciéramos o que ofrecemos fueran suficientes, los problemas deberían disminuir y no subir, ¿sí? ¿Cuáles son las barreras? Por lo menos lo que son las barreras para el acceso a algún sistema que me pueda ayudar a resolver los problemas de salud mental. Hay 3 tipos de barreras. La primera, obviamente, es inversión. Es inversión. Calculen lo siguiente. Si hablamos de salud, más o menos un tercio de los problemas de salud de la humanidad, un tercio de los problemas son de origen psicológico, mental, ¿sí? Y cuando vamos a ver el presupuesto, más o menos Occidente invierte el 2,8 de su presupuesto en salud, lo invierte en salud mental. No tiene ninguna relación, ninguna. Mínimamente deberíamos estar invirtiendo el 33%, ¿sí? E invertimos el 3%. Obviamente hay países y países. Costa Rica es un país que está dentro de los países que más invierte, ¿sí? Se calcula que Costa Rica, para estar a la altura de las circunstancias, debería multiplicar por 5 su inversión en salud mental, ¿sí? Si invirtiera 5 veces más de lo que invierte, estaría al nivel de la demanda de su población. Y 5 parece un montón, pero hay países que llegan a necesitar 413 veces la inversión que tienen. Entonces, baja inversión. Lo segundo, escasez de recursos. Fíjense, esta estadística dice que en Centroamérica, México y el Caribe latino hay más o menos 1,5, un psiquiatra y medio, y 4 psicólogos y medio por cada 100.000 habitantes. Si relacionamos esto con la estadística que recién vimos y decimos, por ejemplo, que el 20% de la población necesita asistencia en salud mental, imagínense que el 20% de 100.000 son 20.000.
¿Cómo hacen 4,5 psicólogos, ¿sí?, para atender las necesidades de 200.000 personas, perdón, de 20.000 personas? ¿Cómo hacen? Una cuenta rápida, alguno la puede hacer mejor que yo, pero si dividimos y pensamos 20.000 dividido 4,5, y más o menos estaríamos en unas 4.500 personas, ¿sí? 4.500 personas para atender una sola persona. Un psicólogo tiene que atender 4.500 personas. ¿Y cuántas horas laborales tiene en un año? ¿Qué puede tener? ¿2.000? ¿2.100? ¿Sí? No mucho más de eso. Es imposible. No hay recursos. Entonces, baja inversión y escasez de recursos. Y por último, que creo que hoy tanto Nuri como Eugenia lo mencionaron repetidamente, el estigma, ¿no? El estigma todavía, si bien estamos hablando, y este foro creo que es justamente una consecuencia positiva del momento que estamos viviendo, porque hoy estamos hablando de felicidad en el lugar de trabajo, y esto era impensado años atrás. Si esto es una fiesta con respecto a lo que pasaba antes, ¿sí? De todos modos, el estigma sigue vivo y la gente todavía sigue teniendo resquemor a poder hablar, a poder tener el coraje, como tuvo hace un rato Manrique, que pudo decir delante de todos que tuvo un problema, ¿sí? Y eso es coraje, y eso también es parte de de la cultura que estamos generando, pero el estigma sigue vivo. Y estos son los 3 grandes obstáculos para el acceso a la salud mental. Disculpen, vamos a compartir, ahora nos vamos a meter en el mundo laboral, ¿les parece? En el mundo de las organizaciones laborales. Fíjense, estas son encuestas que ustedes creo que capaz conozcan, Willis Towers, como se dice, Marsh, ¿sí?, Aon, todos los años sacan alguna encuesta sobre beneficios y sobre, específicamente ahora están hablando de bienestar, ¿sí? Son encuestas, que miden un poco las prioridades de las organizaciones laborales en este momento. Fíjense que para el periodo 22-24, el 94% de las empresas encuestadas dicen que la salud emocional o salud psicológica es una prioridad. El 70% habla de que otra prioridad es el bienestar financiero y el 75% un bienestar social. Si vamos al lado y vemos lo que piensan los empleados, los trabajadores, el 42% de los empleados cree que su empleador se está ocupando, por así decir, de su salud mental y que está haciendo algo al respecto, ¿no? Sin embargo, 94% dice, esto es una prioridad para mí. Y como preocupaciones aparece el burnout. En primer lugar, el 83% de los empleadores está preocupado por el burnout y el 77% por la salud mental. La otra estadística es una estadística que dice que el 11%, y coincide bastante con el 12,5% que hablábamos antes, el 12% de los colaboradores de las empresas encuestadas está en alto riesgo, altísimo riesgo, ¿sí?, con respecto a su bienestar general. Tiene un score, bajísimo para el nivel de bienestar en todos los niveles. Es decir, que esa es una población de altísimo riesgo. Si calculamos riesgo moderado, estaríamos hablando también del 20% de la población de una empresa tiene un score muy bajo en su nivel de bienestar. Y ahora, si les parece, vamos a hablar, les voy a contar un poquito de la experiencia nuestra, les voy a contar mínimamente qué es lo que hacemos y quiero contarles, qué es lo que está pasando dentro de las organizaciones con las que trabajamos. Cuando hablamos de acciones y preguntamos, bueno, ¿qué están haciendo las organizaciones laborales? ¿Cuáles son las medidas más usuales que están tomando? ¿Sí? El 55% hoy está ofreciendo algún tipo de asistencia en salud mental, asistencia psicológica, a través de plataformas y demás. Y el 55% también, ¿sí?, está trabajando el estigma, es decir, están haciendo campañas de comunicación, están ocupándose de que sus
sus mandos medios, de que sus gerentes puedan hablar del problema de salud mental y que la salud mental, digamos, entre en el discurso de todos los días, ¿sí? Y que ya no sea algo de aquello que se habla o solo en casa o solo a puertas cerradas. El 47% de las empresas tiene algún tipo de programa de manejo de estrés y el 44% ya se compromete con un programa de asistencia al empleado, que básicamente es un programa, digamos, de asistencia en salud mental sostenido en el tiempo. Siempre estoy dando para atrás. Bueno, aquí, ¿qué es? Yo les quiero contar los programas de asistencia al empleado y ahora voy a contarles qué es mínimamente y les voy a compartir la experiencia, ¿sí? El programa de asistencia al empleado, digamos, son programas que nacen ya en la década del 40, ¿sí? En Estados Unidos, que básicamente surgen de la necesidad de ayudar a las personas con sus temas de salud mental. Empezamos por las adicciones, nos dedicamos al comienzo a las adicciones y después fuimos creando programas de amplio espectro donde terminamos ayudando a la gente con cualquier tipo de situación que altere su salud mental. Y de a poco, como salud mental, bien dijeron hoy, no es un tema aislado, una persona que tiene un problema financiero crónico, ¿sí? Un problema económico crónico, termina deprimiéndose, ¿sí? Pero si uno no lo ayuda con el tema económico, difícilmente va a poder, digamos, ayudar a la persona con su depresión, ¿sí? Entonces, estos programas de a poco fueron incluyendo también otras áreas del bienestar, el bienestar financiero, el bienestar legal, el bienestar social, ¿sí? Y hoy día también empezamos a agregar, por ejemplo, el bienestar de las mascotas, porque hoy día ha cambiado, ¿no? Y mucha gente, su familia tiene un integrante que es una mascota. Y antes, para nosotros una mascota era un animal, ahora es un familiar, ¿sí? Entonces, son programas que de a poco van tratando de dar respuesta a todas las áreas que hacen al bienestar de las personas. ¿Cómo funcionan? Básicamente es sencillo. Son programas 24/7, son programas sostenidos a través del tiempo. En general las empresas se comprometen con un presupuesto básico como para mantener un servicio de estos en forma permanente, porque bien dijeron hoy, digamos en las exposiciones anteriores, si queremos ayudar en salud mental, las soluciones que tenemos que, digamos, que aplicar no son de one shot, ¿sí? Son sostenidas en el tiempo, para que la gente pueda, digamos, ir animándose a consultar, ir animándose a resolver sus temas y además hay un servicio que puede acompañar a través del tiempo cuando se necesita. Entonces, básicamente es asistencia psicológica 24/7, asistencia legal, financiera y demás. Asistir significa, por un lado, vamos a hablar ahora solo de la parte de salud mental, no vamos a dejar las otras áreas por fuera, si les parece bien. Así nos centramos en el tema que nos convoca hoy este foro. Asistencia significa poner a disposición del trabajador y también de su familia asistencia psicológica practicada por psicólogos clínicos debidamente acreditados en el lugar donde ejercen su profesión. Estos programas entonces son programas que uno puede llamar en cualquier momento, sea por teléfono, sea WhatsApp, hoy día por una plataforma, lo que fuere, y acceder a un psicólogo para poder tratar cualquier tema que lo esté afectando, ¿sí? Y esto lo ofrece la empresa, y lo ofrece la empresa como un beneficio. Además de esto, en general las empresas también, a través de estos programas, lo que hacen es generar cultura de bienestar, ¿sí? Es decir, esto de trabajar el estigma. Si a través del tiempo la organización laboral puede, digamos, mantener no solo campañas de comunicación, sino también capacitación, sobre todo a mandos medios, ¿sí? A las personas que toman decisiones y a las personas que están liderando la organización, para que puedan, digamos, comprender cuáles son los desafíos de la salud mental dentro de la organización, digamos, cómo ayudar a alguien que tiene una dificultad, cómo estimular a alguien a usar, por ejemplo, a buscar asistencia cuando lo necesita, vamos generando cultura. Y si trabajamos esos dos órdenes, cultura, prevención y por otro lado, asistencia. Fíjense lo que sucede y me agrada estar en Costa Rica para mostrar este slide. Miren esto. Esta es la utilización que tiene este programa
en Latinoamérica. Esta es nuestra experiencia, ¿sí? Medidas sobre... Nosotros hoy día cubrimos más o menos 3 millones de personas, ¿sí? Son unas 1000 compañías, 1.200.000 colaboradores y con sus familias más o menos son 3 millones de personas. Y esta estadística está sobre esta población, ¿sí? Fíjense cómo en los diferentes países la utilización es muy distinta. Esta es la utilización del programa en su totalidad. Acá no diferencia lo psicológico, lo legal, lo financiero. Miren Costa Rica, ¿no? Es llamativo Costa Rica, ¿sí? Costa Rica, en nuestro rubro, es motivo de estudio. Es motivo de estudio. Es más, los proveedores globales de asistencia al empleado ponen a Costa Rica casi en el primer lugar. Es el país donde más se utiliza este servicio en el mundo. ¿Mm? Ahora podemos preguntar por qué, ¿sí? Si hablamos de la utilización psicológica exclusivamente, los ticos siguen en el primer lugar, ¿sí? 15%. Y miren, y la verdad que al principio cuando nosotros veíamos esto decíamos, ¿qué pasará en Costa Rica? ¿Por qué en Costa Rica la utilización es tan superior a los demás países? Y la mente al comienzo va hacia dónde, hacia el problema. Entonces uno dice, debe haber mayor incidencia de la depresión, o la gente estará... Y encima Costa Rica sale primero en el ranking de felicidad, como dijeron en Latinoamérica. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que el país más feliz de América Latina, ¿sí?, sea el que más consultas psicológicas hace? Y es absolutamente lógico. Con lo que nosotros aprendimos es que no tiene que ver con que aquí haya más problemas, sino casi todo lo contrario. Digamos, Costa Rica es un país muy rico. Culturalmente, es un país con un nivel de alfabetismo líder en la organización, en la región, ¿sí? Es un país, como dijimos antes, que invierte en salud mental bastante más que los otros países, ¿sí? Más allá de que no esté a la altura donde debe estar de sus necesidades, invierte mucho más que otros países. Invierte más que mi país, Argentina, invierte más que Colombia, más que otros países, ¿sí? Y ni hablar de los países de la región, de Centroamérica, o sea, se invierte muy poco y Costa Rica destaca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Costa Rica, el tico, hoy yo cuando empecé les dije, uno llega acá y se siente bien, ¿sí? Esto es un país inclusivo, es un país inclusivo, es un país diverso, ¿sí? Es un país de gente acostumbrada a tolerar la diferencia, ¿sí?, y a estimular la diferencia. Es más abierto, es más abierto. Entonces, lo que nosotros observamos es que en Costa Rica la persona que tiene un problema se anima a hablar más que en otros países y busca, digamos, ayuda más que en otros países. Y eso es lo que refleja la estadística. No refleja más conflicto, refleja mayor apertura, lo que es muy bueno, es muy bueno. ¿Por qué consulta la gente? En primer lugar, la gente consulta por ansiedad, depresión, estrés. Aquí burnout estaría dentro de esta categoría, ¿sí? Casi el 45% de las consultas al servicio de asistencia psicológica viene por estos motivos. Luego vienen los conflictos de pareja y familiares. Luego el manejo emocional, la ira, el enojo, ¿sí?, la impulsividad, las personas que más bien tienen dificultades para manejar sus emociones. Luego problemas con los hijos infantiles, temas relacionados con adolescentes y duelo. Estos son los motivos de consulta más usuales. Digamos que en realidad, fíjense, esto es un programa de asistencia de empleado. Uno podría imaginar que a la cabeza va, no sé, problemas de relación con el supervisor, ¿sí?, o temas laborales, psicológicos laborales. En definitiva, se termina asemejando mucho a lo que sucede en los sistemas de salud mental, digamos, comunitarios y los sistemas, digamos, nacionales, ¿sí? La gente, cuando le habilitamos esta posibilidad, bueno, consulta por los problemas que tiene, digamos, diariamente. Y ya vamos a ir terminando y vamos a meternos un poquito ahora del lugar de la organización y vamos a volver sobre la pregunta, ¿tiene sentido invertir en esto? ¿Tiene sentido? Es decir, para un empleador, digamos, que decide poner un presupuesto X, ¿sí?, en un programa como estos, ¿qué recibe a cambio? ¿Sí? Digamos, absolutamente todos los estudios de ROI, lo que es Return on Investment, o sea,
Si yo pongo $1, ¿qué recibo? Absolutamente todos muestran que mínimamente de base, si un servicio de asistencia al empleado tiene un 2% de utilización, 2%, ¿se acuerdan la utilización de la que estábamos hablando? Pero los estudios de ROI muestran que con un 2% de utilización, el, la inversión es recuperada, ¿sí? Y a partir del 2% de utilización hacia arriba, se empieza a tener un retorno superior. Promedio es 4-1. El promedio de un servicio como esto se calcula que por cada $1 que invierte un empleador, recibe 4. ¿Y en qué recibe 4? En bajar ausentismo, ¿sí? En bajar el presentismo, esto de estar presente pero ausente, ¿sí? En elevar la identificación de la persona con la organización, ¿sí? con la empresa, y básicamente en bajar también el nivel de estrés y los casos de burnout. ¿Mm? Aquí está, bueno, aquí está medido más, digamos, en términos porcentuales, ¿sí? Pero la reducción es grande. Por ejemplo, la persona que hace una consulta psicológica se calcula que tiene una disminución del 43%, ¿sí? de ausentismo, baja a 15%. En términos de horas, más o menos se calcula que, por lo menos en nuestro servicio, nosotros usamos una encuesta que se llama el WOS, que es el Workplace Outcome Suite, que es un cuestionario muy cortito, muy breve, pero que está validado y que lo que hace es medir el impacto que tiene la asistencia psicológica en la disminución de estos factores. En el ausentismo calculamos, en base a nuestra experiencia, es que la persona que hace una consulta psicológica, en promedio estamos hablando, en promedio, o sea, sobre miles de consultas, pierde más o menos 7 horas laborales por mes debido al problema por el que consulta. Y después de tener un proceso de orientación psicológica, eso baja a un promedio de aproximadamente 3 horas. O sea que de 7 vamos a 3. Estos son los que en general más ve el empleador, ¿no? Lo que es presentismo, ausentismo y distrés, o la falta de compromiso. Pero fíjense la última, que es insatisfacción con la vida, que podemos dar la vuelta y tiene que ver con que la gente que hace consulta y que mejora el problema por el que llama, no solo, digamos, tiene menos presentismo, o sea que está más concentrada y puede focalizarse más en el trabajo, no solo se ausenta menos y no solo se identifica más con la empresa y siente menos estrés, sino que además eleva el nivel de satisfacción con la vida. Y eso tiene que ver mucho con la felicidad, ¿no? Tiene mucho que ver con el eslogan de este foro. Felicidad, básicamente, como nos habían contado hoy, tiene que ver con esa suma, digamos, de experiencias que hace al Estado, en cómo uno se siente en casi forma permanente, ¿no? Digamos, a través de la vida. Bueno, dar asistencia psicológica, recibirla y mejorar impacta en el nivel de felicidad de las personas. Y abajo tenemos una estadística que es bastante llamativa y con esto podemos cerrar. El 95% de las personas que usa el servicio de asistencia psicológica de un programa de asistencia al empleado está satisfecha con el servicio que recibe. El 95% es una barbaridad, ¿sí? Aquí hay mucha gente de recursos humanos, ¿sí? Pregúntense si algún servicio tiene un 95% de satisfacción. Raro, sí, es raro. Y más raro es si vemos la estadística de abajo que dice que el 80% mejora. O sea, de cada 100 personas que llaman, 80 resuelven o mejoran el problema por el que llaman, ¿sí? Pero el 95 está satisfecha. Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Si yo llamo y no resuelvo el problema por el que yo llamé, imaginemos que pasa eso, ¿por qué quedaría satisfecho con un servicio que no me ayudó a resolver el problema? Y básicamente porque me escucharon, porque se ocuparon de mí, porque demostraron interés en mí, ¿sí? Porque dar asistencia, ayudar a resolver problemas de las personas es un acto humano, es un acto de bondad, es un acto noble, ¿sí? Y cuando las organizaciones tienen actos nobles con sus colaboradores, los colaboradores lo agradecen. Es así. En cualquier relación humana pasa esto. Cuando yo siento que alguien está genuinamente interesado y me quiere ayudar, me siento satisfecho. Aun cuando quizá me dé cuenta que lo que me está sucediendo no lo puedo resolver. ¿Mm?
Y con esto quiero cerrar. Y es básicamente que, o sea, yo tengo 27 años de trabajar en esto, 30 y, ¿qué sería? 31 años de psicólogo, ¿sí? Y la verdad es que cuando empecé esta carrera, no me imaginé nunca dónde iba a terminar, jamás en mi vida pensé, yo era psicólogo de niños, ¿sí? Y pensé que iba a dedicar mi vida a la psicología infantil y nunca me imaginé trabajar con organizaciones, ¿sí? Y la verdad es que yo creo que es muy positivo, creo que hay un buen mensaje, las organizaciones laborales se están ocupando de esto, no están dando la espalda. Hace unos años, unas décadas, uno pensaba a los empleadores como organizaciones que lo que querían era lucrar a costa de todo, ¿sí? Y hoy las organizaciones han cambiado, se han humanizado enormemente, ¿sí? Las organizaciones invierten en su gente, se preocupan por la gente y están buscando de alguna manera, digamos, poder hacer del mundo laboral un mundo que sea genuinamente, digamos, humano, genuinamente preocupado, digamos, por el bienestar. Este foro que tenemos hoy, cuando yo empecé, ni se nos ocurría, ¿sí? No, creo que no había una sola persona que hablara de felicidad en el trabajo. No recuerdo yo que eso hubiera sucedido. Y hoy estamos hablando. Entonces, imagino que el futuro que viene va a ser muy positivo. Y en algún momento vamos a dar vuelta a esa balanza, ¿no? Donde los problemas, digamos, los recursos van a superar a los problemas y consecuentemente los problemas irán bajando, o por lo menos es el compromiso de todos nosotros. Bueno, muchas gracias.